conocida como Twitter. El ministro Caputo informó que Juan Paso, secretario de Coordinación de Producción, pasará a trabajar con Gerardo Wertheim en la Cancillería como secretario de Relación Económica Internacional. El objetivo de este cambio es trabajar de manera conjunta con la Cancillería, sobre todo en lo relacionado con el comercio y la apertura de nuevos mercados y socios estratégicos para el país. Así lo decía el ministro Luis Caputo. La coordinación entre Economía y Cancillería es clave para que estas tareas sean más efectivas. Así lo anunciaba esta tarde el ministro, insisto, Luis Caputo, que además anunciaba en un siguiente tuit, que también lo vamos a repasar, ya no sé cómo se dice, en un ex Twitter, Twitter, repasaba, ahí lo ponemos en pantalla, quién va a ser el reemplazante justamente de Juan Paso. Les informo que Pablo Lavigne asumirá la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía en lugar de Juan Paso. Pablo estaba realizando una tarea extraordinaria en la Secretaría de Industria y Comercio y tendrá ahora una mayor responsabilidad teniendo que coordinar las diferentes áreas del sector. Felicitaciones, Pablo, decía el ministro Caputo. Bueno, saca un delfín de él y lo pone en Cancillería y vuelve a poner un delfín de él en el manejo de todo lo que tiene que ver con la agricultura, porque el secretario de Agricultura responde a él, Exactamente, a Lavín. Exactamente, y cerramos con Esteban Marzorati, va a ser el reemplazante de Lavigne. A ver, ¿por qué es importante Juan Paso para el sector agropecuario? Bueno, básicamente porque se había convertido en el hombre fuerte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la que conduce Sergio Iraeta, pero que claramente estaba bajo el dominio de Juan Paso. Recordemos que desde julio de este 2024 Juan Paso había asumido la Secretaría de Coordinación de la Producción y era quien, de Era el alguna manera... secretario de Agricultura de hecho, digamos. No en los papeles, pero de hecho. Sí, no solamente de agricultura, porque en realidad sí de agricultura, pero también tenía un peso importante en la estructura de economía. Por supuesto que en agricultura, que es el tema que más nos importa a nosotros, tenía un peso más que importante. Recordemos además que en el último mes estuvo acompañando a las delegaciones argentinas, tanto en la CIAL de París, que estuvo también con Karina Milei, Exacto, como también en la feria de importación y exportación que se hizo en China, donde el secretario Paso estuvo acompañando, insisto, a las delegaciones, sobre todo de carne vacuna argentina. Ahora se espera que justamente esa secretaría se encargue, entre otras cosas, de dirimir controversias económicas, buscar nuevos mercados, hacer nuevos acuerdos. Veremos también... Ese es el objetivo primario del gobierno, ¿no? Mejorar las negociaciones internacionales, principalmente para los productos del agro. Exactamente, y creo yo también que esta pata que pone ahora el ministro Caputo en Cancillería también tiene que ver con la posición del gobierno de Javier Milei respecto del Mercosur. Así que veremos cómo avanza en lo que resta de este 2024 o 2025, pero lo cierto es que hay cambio en el organigrama del Ministerio de Economía y Paso pasa justamente pasa de producción a Cancillería. Bueno, Lucho, en un ratito volvés con más información. Te has hecho una estrella, ¿eh? Sí. Estás ganando espacio. En cualquier momento me voy de la silla. Bueno, nos vemos en un ratito. Ahora vamos a desarrollar la información que contábamos en los títulos y hablamos de la agricultura que viene muy complicada en cuanto a la ecuación de rentabilidad por los altos costos, no solo en pesos, sino también en dólares y, claro está, los bajos precios internacionales. Escuchamos a Teo Sorraquín. Esa es la base del éxito político, ha sido que cambió las expectativas. Si uno, en el informe lo ponemos, si uno compara las expectativas de diciembre del año pasado con la del diciembre actual, es Disney, ¿no? En el sentido de que era muy difícil imaginar una inflación que bordeara el 2-3%, un déficit fiscal con algún dibujo, pero digamos, básicamente corregido, una cultura de que no hay plata y por lo tanto hay que moverse con lo que hay, que cambió prácticamente una cultura donde lo que había que hacer era gastar y después ver de dónde salían los fondos. Entonces yo diría que se han notado varios éxitos. Por supuesto, creo que falta una baja de la presión fiscal global, está bajando el impuesto país, Sturzenegger está desregulando muchas cosas, o sea, tiene muchos puntos a favor lo realizado desde el agro, sobre todo en un escenario de bajo precio de los granos, con rentabilidades muy ajustadas, nulas o neutras.
estamos esperando todavía la fase 2, digamos, que es la baja de presión fiscal real. Y esa es la clave, ¿no?, en el sector, porque teniendo en cuenta el plan económico del gobierno, con un dólar que se evalúa en torno al 2% o menos, una inflación que bajó mucho, pero es mayor a la devaluación, hay un ajuste, un encarecimiento de la economía en dólares, un ajuste que le llega también al productor, sobre todo al que tiene menos espaldas, menos recursos financieros. Sin baja la presión fiscal, va a ser una campaña complicada, ¿no? Así es, y por otro lado la contradicción es que no estamos esperando una baja de presión fiscal de corto plazo, con lo cual la eficacia, la eficiencia que estamos trabajando tranqueras adentro, por suerte llovió en muchas regiones, no en todas, pero en muchas regiones se dio vuelta el panorama de sequía, lo cual te permite, básicamente en el campo se dice que el negocio pasa por precio multiplicado por cantidad menos costos. Hoy precios son bajos. La cantidad, recuperamos alguna ilusión respecto a que los rendimientos o las producciones de carne y leche se sostengan sustentadas en temas climáticos. Y los costos, vemos que los costos de producción, en algunos casos los costos directos han bajado, fertilizantes por ejemplo, pero vemos que todos los costos indirectos que evalúan en pesos, digamos, labores, costos fijos, estructuras, salarios, reparaciones, maquinaria, etcétera, están subiendo en dólares, ¿no? Con un dólar que, como decimos, está atrasado, o por lo menos en términos históricos está atrasado. No esperamos devaluación para nuestros modelos, pero sí, es como que el agua se está calentando sin entrar en crisis ni ponerse quejosos. Creo que hay que saber que la agricultura en particular va a pasar un momento complejo a nivel de márgenes, si esta es la foto, ¿no? Compartimos ahora la información de los mercados de granos. Le contamos cómo cerraron los principales mercados. Empezamos por Chicago en Estados Unidos. El trigo diciembre de 2024, $198, una ganancia de 45 centavos de dólar. El maíz diciembre de 2024 cerró a $166 con una baja de 40 centavos de dólar. La soja enero 2025, $361 en el mercado internacional de Chicago, una baja de $2,85. Vemos el mercado local disponible, valores en dólares por tonelada, salvo el trigo, el maíz y la soja en la operatoria de Rosario, el resto se mantuvo sin cambios. El trigo en Rosario operó en alza, $192, el maíz también, con saldo positivo, $181, y la soja en baja en Rosario, $292 por tonelada. Vemos el mercado disponible local, valores en pesos por tonelada. El trigo en Rosario operó en alza, 191.628. En baja la operatoria para el cereal en Quequén, 185.000 pesos la tonelada. El maíz cerró en baja en Rosario y en Quequén. En Rosario, 179.399 pesos. En Quequén, 180.000 pesos la tonelada. Por último, la soja se negoció en alza en Rosario, 294.617. Y el girasol en Rosario, 380.000 pesos la tonelada. Hacemos la primera. Saliendo al campo. Temperatura 19 grados. Humedad 88%.
deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasocafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar,
¿Sabíste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7:35 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 88%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Saliendo al campo. Qué antiguo payé tan raro. Qué extraña divinidad. Qué fuerza liberadora tiene el vino. ¿Qué será? Que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. Compadre, que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad, y es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar de lo que más quiere, que va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez le oí a un borracho como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama al cielo y está juntándose desde siglos, buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien es verdad. El vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. Imagínese, compadre, qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Miro mis manos despojadas del cariño que las tuyas me brindaban. Miro el retrato del recuerdo donde todo era perfecto. Sin pensarlo, fue cambiando lo perfecto. Eran dudas y las dudas, desaciertos y lo nuestro tan solo un sueño. Por Dios, que otro amor llegará hasta mi corazón para poder sanar las heridas y el dolor que dejas en mí, viéndote marchar, viéndote partir. ¿Y qué será de ti
en el gris despertar, abrazada a tu almohada, sé que llorarás, extrañando el calor de ese sol que fue nuestro amor y que se murió sin decir adiós, se fue, nos dejó. Lo perfecto fue cambiando, al final solo un sueño. Pensarlo fue cambiando, lo perfecto eran dudas y las dudas desaciertos y lo nuestro tan solo un sueño. Por Dios, que otro amor llegará hasta mi corazón para poder sanar las heridas y el dolor que dejas en mí, viéndote marchar, viéndote partir. ¿Y qué será de ti en el gris despertar, abrazada a tu almohada? Sé que llorarás, extrañando el calor de ese sol que fue nuestro amor y que se murió sin decir adiós, se fue, nos dejó. Se fue, nos dejó. Camino de Santa Rosa te estás borrando, camino donde la luna andaba de a pie, Rolón por las madrugadas te despertaba, Dorico te regresaba al anochecer. Tu siesta me está llamando desde el verano, aromas de tus pichanas y cielo azul, a piernas sueltas se duerme en tu camba bolsa, borracho con vino dulce de Guapurú, por Santa Rosa me voy al río, tiño mis manos de azules,
pinto mis ojos de verde, lleno mi boca de grillo. Por Santa Rosa me voy al río. Una luna lavandera trajo la noche con un atado de ropas para lavar. Una luna lavandera está de cuclillas y en el arroyo retuerce su delantal. Camino de Santa Rosa te estás borrando y lejos en tus barrancas está el morir. El cielo toca mi frente si te regreso. El sol madura en la arena Ñangapirí. Por Santa Rosa me voy al río. Tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verde, lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río. Por Santa Rosa me voy al río. Hoy quisiera decirte lo mucho que te amo, lo mucho que te extraño, que me haces mucha falta, que estoy desesperado, te estoy sintiendo tanto. Yo también te amo mucho, también te extraño tanto, pero más ya no puedo. Me duele no tenerte, maldita sea mi suerte, y aunque intento y lo intento, pero en ti ya no creo. Volvamos a empezar. Estoy dispuesto a reparar todos mis errores. Tú no vas a cambiar, no quiero sufrir más, ya no vale intentar. Entiende, por favor, te lo pido por Dios, olvidemos todo. ¿Cómo voy a olvidar? Me hiciste tanto mal, y aunque nos duela, no hay vuelta atrás. Aunque tú ya no me creas, sos lo que más quiero en la vida. Todo por ti haría y por volver a empezar. Nunca te he de olvidar porque te amo y te extraño, aunque sé, te hice daño y no me voy a perdonar. Yo también te amo mucho, también te extraño tanto, pero más ya no puedo. Me duele
aunque intento y lo intento, pero en ti ya no creo. Volvamos a empezar. Estoy dispuesto a reparar todos mis errores. Tú no vas a cambiar, no quiero sufrir más, ya no vale intentar. Entiende, por favor, te lo pido por Dios, olvidemos todo. ¿Cómo voy a olvidar? Me hiciste tanto mal y aunque nos duela, no hay vuelta atrás. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Me parecías tan bonita, llena de encanto, tan dulce y tierna de verdad, bella y tirana, fingías amor, caí en tu trampa, linda por fuera y por dentro la maldad. No sé hasta cuándo soportaré tu indiferencia. No sé hasta cuándo aguantaré esta decepción. Yo te creía un ángel bueno en mi existencia. Veo y no creo, no hay en ti contemplación. En tu mirada llevas la marca del desprecio. Carita hermosa, sos tramposa, sin piedad, que desperfecto es el amor en este mundo. Yo te amo tanto, tú no me amas, qué crueldad. Yo te creía un ángel bueno en mi existencia. Veo y no creo, no hay en ti contemplación. En tu mirada llevas la marca del desprecio. Carita hermosa, sos tramposa, sin piedad, que desperfecto es el amor en este mundo. Yo te amo tanto, tú no me amas, qué crueldad. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM930
1970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de Doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la Doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Grandes películas llegan al cine de la Rural. A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney. Increíble en 3D. Y a las 22 horas continúa el exitazo de Gladiador 2. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 en 3D y Gladiador 2. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos.
trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8. 6 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 88%. La Pepa, viuda hermosa y joven aún, tenía 5 hijos. El mayor, 12 años. Y desde allí para abajo la cachorrada. En la mesa, alguien tenía que levantarse a agradecer la comida. Siempre era el mayor. Y después de terminar, todos se tomaban de las manitos y decían ¡Viva la Pepa!, agradeciendo la comida rica. Un día, para la sorpresa de todos, el pueblo y los niños, la Pepa se murió. Nunca supimos por qué o cuál fue el motivo de su muerte. Tal vez el exceso de trabajo o sacrificio. La Pepa se fue. Y los niños, que no entendían de la muerte, solamente miraban a la gente mayor llorar, y los pequeños estaban ahí con su incógnita. Tal vez el mayor se daba cuenta de lo que le seguía. El asunto que en el cementerio todos se tomaron las manitos e hicieron exactamente como en la mesa. Dijeron ¡Viva la Pepa!, para la despedida. Todos se criaron en el pueblo de cualquier forma, con parientes lejanos, gente amiga. Volaron todos después y quedó el pequeño, el más chiquitito. Ese fue timbero, cuidador de caballo de carrera, jockey. Los vicios de un pueblo todos tenían bueno en todos también. Hasta que un día, una siesta, discutió con un amigo. Y eso ya les cuento porque es parte de la canción. La mesa bajo la parra traía olor a pan fresco. La Pepa y sus 5 hijos rezaban agradeciendo. Mil gracias te doy, Señor, y alabo tu gran poder. Por tu caridad y amor hoy nos diste de comer. El mayor hacía una seña, se tomaban las manitos, decían ¡Viva la Pepa!, que ha cocinado tan rico. Él ya se quedaba a cargo, la viuda Pepa al trabajo. Toda la noche silbaba el suinda volando bajo. La mala suerte está echada, nadie esperó su partida. La Pepa se fue de golpe, dolía su despedida. El mayor tomó las manos de sus pequeños hermanos y todos juntos dijeron
viva la Pepa llorando. Y se criaron con parientes hasta elegir sus caminos. Buenos Aires, 2 al sur, otros 6 embarcadizo. El más pequeño quedó pueblero y de 1000 oficios, inconstante pero honrado, y se pagaba sus vicios. Una vez, casi insultante, un muchachón a la siesta le dijo para ofenderle: vos sos un viva la Pepa. Y mirándole le dijo: repetime cuanto puedas, son las palabras más bellas que en mis oídos me suenan. Fui el más pequeño, el travieso, que de noche recordaba. Mi madre me hacía caricias para mitigar mis nanas. Tal vez por eso elegimos caminar la buena senda, porque la Pepa merece, aunque no entiendo su ausencia. Recuerdo que mis hermanos de la mano me tomaron y todos juntos dijimos: viva la Pepa llorando. Ay, Pepa, cuánto daría, al menos por verte un rato. Nunca entendí tu partida, mi infancia extrañó tus brazos. Ay, Pepa. Carpincho y Javi no, en los esteros soleados uno anda por el agua, el otro en el embalsado. Ya pulsan antes del alba los secretos del bañado. Chaquelaña canina, grita la madre lavando. Es que salieron al padre y no podrá sujetarlos. Y vino la proporción de unos parientes lejanos con lágrimas en los ojos del paraje se alejaron. Trabajaron y estudiaron en cinturones barriales, que así como te castiga, también te da Buenos Aires. Carpincho y Javi no, hoy son 2 profesionales. Chiquitita se esfumaba la mamá de los silencios, que en un beso les pidió que la entierren en su suelo. El rancho estaba tapera, la crucecita y un rezo. Con las aves del paraje se llenó de canto el cielo. Descansaba en su lugar la mujer de los esteros. ¿De dónde son los muchachos? Las guainas se preguntaban. La pista estaba tan llena que los recuerdos bailaban. Nuestra mamá fue María, la bandera de la costa. Reina, si fue mi comadre, dijo una vieja chismosa. Carpincho y Javi no, llenó la vieja la boca. Eterno
no es el sobrenombre, la risa al aire quedó. Sí, yo soy Carpincho, señora, y mi hermano Javi no. Tal vez por eso volvieron al otro día al bañado. Uno andaba por el agua, el otro en el embalsado. Ya que la ñacanina sonaba un eco lejano, Carpincho y Javi no juraron volver al pago. Haciendas Federales S.R.L. Consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas de Dani Quirós, gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Curuzú, Guatiá, Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Ay, amor. Oferta de frutería y verdulería El Gringo de esta semana. Papa, 850 pesos el kilo. Cebolla, 800 pesos el kilo. Acelga, 1.100 pesos el paquete. Remolacha, 1.500 pesos el paquete. Naranja para jugo, 1.200 pesos la docena. Sandía grande, 6.000 pesos cada una. Además te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Ofertas para esta semana de frutería y verdulería El Gringo. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Un canto ilusionado te saludo, tierra noble, y mi ofrenda quiero darte con auténtica emoción, porque al verte luchadora y rebosante de esperanzas, vas marcando con tus hijos el camino del amor. Querida Misiones del litoral, florido jardín bajo el cielo azul, tu broche de ensueño siempre estará en las cataratas del Iguazú. Sincero y cordial yo recordaré tus bellas mujeres, rosas en flor, y acá dejaré con mi chamamé y humilde homenaje de corazón. Progreso que ha llegado de la mano del trabajo, que argentinos y extranjeros emprendieron con honor, y tu industria
industria maderera y tus grandes plantaciones son ejemplo para todos de tu gran preocupación. Querida Misiones del litoral, florido jardín bajo el cielo azul, tu broche de ensueño siempre estará en las cataratas del Iguazú. Sincero y cordial yo recordaré tus bellas mujeres, rosas en flor, y acá dejaré con mi chamamé mi humilde homenaje de corazón. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Un cielo de algarrobales, rocíos de madrugadas, y entre silbidos de lazos, el revolear de pieladas, voltear de haciendas baguala, fierro candente de yerra, y ya no es más orejano el ganado de esas tierras. Acuarela de un pedazo de mi ardiente litoral, donde peones y receros cinchan su duro jornal. Hecho como a golpes de hacha es el vaqueano mensual, ensillando las ganancias que no le van a tocar. Nubes de tierra levantan pezuñas de los bajuales, y caballos y receros van sudando sus arriares. Y si el brete de la vida nunca pueden esquivar, qué lindo si fuera justo el fruto de su sudar. Acuarela de un pedazo de mi ardiente litoral, donde peones y receros cinchan su duro jornal. Hecho como a golpes de hacha es el vaqueano mensual, ensillando las ganancias que no le van a tocar. Los pesares, para disipar angustias que tu maldad me brindó. Siento haberte querido tanto, porque veo con espanto que ya todo terminó. Vago, pesaroso por la vida, con una ilusión perdida, porque tu boca mintió. Te quise yo y vos a mí, no sé lo que te pasó, que yo no te comprendí. De aquel amor solo lágrima quedó, en mi pecho este dolor que el tiempo lo disipó.
sueños son pedazos, solo quiero que el abrazo de mi canto llegue a ti. Entonces, al son de mi melodía, tendrás conciencia que un día, amándote te perdí. Vago, pesaroso por la vida, con una ilusión perdida, porque ciego te creí. No ves mi amor, te quiero más, y a ti que mi gran dolor, no sé si te importará. Vuelve hacia mí, que el árbol su flor dará, mi corazón latirá, por siempre de amor por ti. Soñé tenerte algún día y al verte comprobé que ya te quería, porque yo te intuí divina y graciosa y te presentí dueña de mi ser, y te juro así que jamás mi bien yo te olvidaría, mi amor, porque despertaste en mí la fe, la esperanza mía. Serás para mí compañera ideal que mitigaría el dolor, porque pondré en ti mi gran pasión, mi corazón. Con desdén mi fiel juramento, correspóndeme bien, mata mi tormento. Bien sabes que si no moriría de pena, te aseguro yo, dueña de mi amor, y te juro así que jamás mi bien yo te olvidaría, mi amor, porque despertaste en mí la fe, la esperanza mía. Serás para mí compañera ideal que mitigaría el dolor, porque pondré en ti mi gran pasión, mi corazón. Esa tarde detrás de tu rubor y acunándome al fulgor de tu mirada, me mostraste serena y halagada, la forma más perfecta del amor, ese amor que camina pese a todo, se nutre de sí mismo y acrecienta, y olvidando las heridas de la afrenta, tiene la bandera de su modo. Te miré y me inundaste de añoranzas, ardió mi sangre y se encendió mi vena, me hiciste recordar, vale
pena. Prepárese cada día la esperanza. Sumarse a los que creen sin tardanzas y regar la ilusión a manos llenas. Y te amé con el amor que propusiste, despojado de interés puro, sincero, placentero total de un tiempo entero, capaz de darse a todo lo que existe. Ese amor que camina pese a todo, se nutre de sí mismo y acrecienta, y olvidando las heridas de la afrenta, sostiene la bandera de su modo. Te miré y me inundaste de añoranzas, ardió mi sangre y se encendió mi vena. Me hiciste recordar, vale la pena. Treparse cada día la esperanza. Sumarse a los que creen sin tardanzas y regar la ilusión a mano llena. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 31 79. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida?
Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Grandes películas llegan al cine de la Rural. A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney, increíble en 3D. Y a las 22 horas continúa el exitazo de Gladiador 2. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 en 3D y Gladiador 2. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce. Bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:38 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 88%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Con lo que cantaron otros a su padre, me fue suficiente hasta hoy para vos. Pero el mismo nombre, la sangre y la traza van asemejando el modo de los dos. Me parece verte al mirarme al espejo en aquel momento en que te conocí, y quiero tenerte a mi lado, mi viejo, rescatar tu imagen y guardarte en mí.
Me va a ser difícil llegar a imitarte. Casi medio siglo nos separa ya, y el montón de anhelos que al morir llevaste, yo sé que no puedo siquiera soñar. Te envidio la forma simple y efectiva con que edificaste tu modo de ser. Yo en cambio lamento la virtud perdida, aunque pese a todo no pierdo la fe. Y así me reencuentro de nuevo en tu ejemplo. Me vuelvo optimista, quiero ser de ley, derramar confianza, creer en la gente, no ver entre líneas, gozar con el bien. Es un desafío grande y si me entrego, no he de ser el hombre que creíste ver. Por eso es que acepto ser este relevo que alargue tus sueños, te haga renacer. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Llámame cero de alma, correntino 100%. Es Moncho Vargas, chamigo, un amigazo de ley. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Fue una noche radiante de estrellas, yo no pude llegar a la cita. Tú pensaste tan mal que ya nunca, nunca más en la vida te hallé. Solamente quedó tu perfume, mi amor, de jazmines que era tu encanto mejor. ¿Cómo he de olvidarte si tú eres fiel fragancia de blanco jazmín? Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En el tiempo de los jazmineros, tu recuerdo me hace llorar. Cuando vuelvo a mirar la sonrisa, el retrato que adorna esa flor. Solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será.
En mi vida de andar los caminos, solo deseo volverte a encontrar. Solamente quedó tu perfume, mi amor, de jazmines que era tu encanto mejor. ¿Cómo he de olvidarte si tú eres fiel fragancia de blanco jazmín? Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En el tiempo de los jazmineros, tu recuerdo me hace llorar. Cuando vuelvo a mirar la sonrisa del retrato que adorna esa flor, solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Un lugar de barranqueras donde forjó sus quimeras el amigo Pedro Mendoza. Para él hoy van mis glosas, pues su estela luminosa nunca se apagará, porque con pluma valiente defiende a mi gran corriente con su revista y verá. Acordeona tuya, mandu amante arecoba, cuando tus teclas sonoras daban vida al chamamé, llegaste hasta las ventanas ansiosas de serenata, y ya en tierra firme, entre ponchos y alpargatas, tocando la noche entera, fuiste rey del comité.
Dichosos los que saben y pueden todavía gozar de esa alegría sencilla y fraternal que brota como el agua, ni bien nos encontramos y juntos festejamos la vida y la amistad. Allí los musiqueros, poetas y cantores, verdaderos señores del arte popular, se desnudan el alma y cantan a la vida por esa abierta herida que es nuestra identidad. Soy un pájaro herido de nostalgia. La distancia me ha vuelto soñador. Traigo el alma sangrando despedida y un camarote azul de corazón. No me pidas, muchacha, que me quede. Si en el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste y los que se aman eternizan el tiempo de su amor. Con el río me voy, con la lluvia vendré a besarte los ojos para el amanecer. Quiero que al despertar veas el mundo feliz que soñábamos juntos y que te prometí. Con el tiempo, muchacha, yo sé que entenderás y verás que es difícil, pero hermoso este andar con alma de profeta y oficio de juglar, cantándole y diciéndole al pueblo su verdad. Ahora somos ríos que son mientras se van, que siempre están de paso y mueren al llegar. Después seremos árbol que arraiga y que se da, que sombra, flor y fruto y se abre a la amistad. Recién para ese entonces volveré a desandar esta amarga distancia que me obligó a soñar. Y yo sé que teniéndote a mi lado serás la mitad que le falta a mi propia verdad. La mujer compañera, la que me hace cantar. No me pidas, muchacha, que me quede. Si en el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste y los que se aman eternizan el tiempo de su amor. Con el río me voy, con la lluvia vendré a besarte los ojos para el amanecer. Quiero que al despertar veas el mundo feliz que soñábamos juntos y
Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Grandes películas llegan al cine de la Rural. A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney. Increíble en 3D. Y a las 22 horas continúa el exitazo de Gladiador 2. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 en 3D y Gladiador 2. Abrió en Curuzú-Cuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones. Trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549690.